Señor sea glorificado por la asistencia acá en este lugar. Bienvenidos todos nuevamente. Y vamos a continuar, aunque vamos a dar un giro. Ya se expusieron dos temas que tienen que ver con el estudio que se ha venido dando. Ahora vamos a trasladarnos al libro de Génesis. Y vamos a ver ahí, especialmente en el capítulo 3, sobre una pregunta: ¿muere espiritualmente el creyente cuando peca? Eso va a tener su respuesta más adelante. Pero especialmente vamos a ver nosotros la muerte espiritual y la muerte física. Entonces, leemos en el libro de Génesis, y vamos a leer en el capítulo 3, ese pasaje ahí donde se habla, ese relato de la actitud de Eva y de Adán. Todas esas consecuencias negativas, pecaminosas que afectó a la raza humana. Pero también podemos ver la grande misericordia de Dios, hermanos. Grandísima. Por eso me gozaba con las frases del himnólogo que se cantaron precisamente al inicio. Día tan grande, no puedo olvidar, día de gloria sin par, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Génesis capítulo 3 entonces, y vamos a darle lectura del versículo 6 al 13, y dice así la palabra del Señor. Ya lo tenemos, ¿verdad, hermanos amados? Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Que el Señor bendiga estas porciones en cada corazón. Amados hermanos, este capítulo 3 va a ser abordado de una manera expositiva. Y vamos a iniciar entonces del 6 al 13, porque esa es la parte que a mí me corresponde. Y en cuanto a una introducción, la muerte espiritual, amados hermanos, que esto es separación de Dios totalmente, o de la comunión con Dios, como causa del pecado. Es decir, que el hombre está entonces sin comunión con Dios. Pero mire qué diferencia cuando Cristo hizo la obra. Ese sacrificio de muerte y muerte de cruz nos santifica. Y ya santo, entonces ahora sí es apartado, pero para Dios. Apartados ahora para Dios, ya no separados de Dios. Qué maravilloso esto, ¿no? El pecado de Eva y de Adán
Amados hermanos, marcaron el comienzo definitivamente de la muerte física y espiritual, porque el mandato de Dios fue que no comiesen del fruto de este árbol del bien y del mal. Ese fue el mandato divino. Pero Eva fue engañada y cayó en esta falta. Ciertamente morirás. Esa frase, amados hermanos, está en un presente continuo en el hombre inconverso. Una acción que paso a paso va marcando cada día, llevando al hombre al juicio final. Está bajo la ira de Dios. Así lo deja marcado. Separado de la comunión con Dios totalmente. Es una situación terrible. He ahí entonces cuando comprendemos el propósito que ha puesto Dios en el corazón del apóstol Pablo. Me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Gloria al Señor por cuantos lo hacen acá y aún con sus propias vidas, hablando de un buen testimonio, ¿verdad? Entonces espiritualmente es separación de Dios total, y la muerte física, ese envejecimiento del cuerpo que quedó marcado totalmente. Esta naturaleza pecaminosa le fue heredada a toda la humanidad. ¿Cuántos glorifican al Señor por su misericordia para con nosotros, hermanos? ¿Qué diferencia la posición que hoy está usted? ¿Ah? Bueno, dice acá entonces el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acá, amados hermanos, una actitud acá de autonomía. Ahora ya no hay dependencia de Dios acá. En cuanto al aspecto interno, amados hermanos, fue el verdadero comienzo del pecado en el hombre. Se da acá el origen de una inclinación maligna totalmente, de actitudes de rebeldía, de actitudes de desobediencia ante Dios, y se marca la muerte espiritual. En cuanto al aspecto externo, fue el ejercicio definitivamente de una decisión propia. Habiendo tenido ya consejo, ella decidió desobedecer y caer en el mal. Entonces digo, un ejercicio de una decisión propia de carácter maligna, que colocó al hombre y a la mujer en una experiencia de cambios de aspecto físico, y esto marca la muerte entonces física del hombre. Ahí quedó establecido como consecuencia de ello. Por eso el apóstol, es decir, el salmista David, él escribía ahí: mientras callé se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice el Salmo 32, hablando lo externo, lo físico. Pero gracias a Dios, hermanos, que la palabra del Señor a los creyentes dice que cada día se van, al contrario, internamente se van rejuveneciendo.
Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso esto. Primera carta del apóstol Juan, veamos en el capítulo 2, leyeron esto hace un rato, y vamos a ver ahí una alerta para la iglesia. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, y versículos 15 al 17, que nos habla ahí a tener cuidado con el mundo, la vanagloria también de los ojos. Y dice 15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el versículo 16 está todo este asunto, estas recomendaciones de Dios a tener cuidado. Por ejemplo, los deseos de la carne. Eva repentinamente, amados hermanos, hablando de la concupiscencia o de la carne, sintió que solo esa fruta podía satisfacer su concupiscencia, es decir, atracción por lo ajeno. Sin duda que eso sintió y tomó la decisión negativa. Los deseos de los ojos, dice, es ver lo prohibido como bueno. Ver lo prohibido como bueno. Y además, cuando ya va encaminado el hombre al pecado, lo ve hasta agradable. Ya no recibe consejo. Ya no recibe consejo. Maravillosa carta a los Romanos, cuando nos dice, si no estoy equivocado, creo que es en el capítulo 13, donde dice: y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es preparar anticipadamente la caída. Se cierra la jovencita, el joven, se cierra el hermano a recibir y rechaza el consejo de la palabra de Dios. La vanagloria de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la concupiscencia y la vanagloria de la vida, dice acá esto, la soberbia, por ejemplo, la rebeldía, la desobediencia y querer ser como Dios, en sí vanagloriarse. Esto sin duda fue lo que vemos en ese versículo 6, la actitud de Eva, y dio de comer también a Adán. Pasemos ahora al versículo 7 y 8 del libro de Génesis, donde estamos escudriñando la Escritura. Usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, de que no le han hecho caso al consejo, a la palabra, ¿verdad? Al poco tiempo ve al hermano ahí caído, deslizado. Dice el versículo 7 y 8: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La primera experiencia para ellos después de la caída, después de la rebeldía, después de la desobediencia, fue una experiencia traumática. Una experiencia traumática. Se vieron a sí mismos pecadores, desprovistos de aquella belleza original. Lo que era correcto y perfecto,
ahora ellos lo ven malo y vergonzoso. Lo que era perfecto y bello originalmente hablando, ahora ellos lo ven malo y vergonzoso. Y toda esta desobediencia, Romanos 5:12, estas actitudes pecaminosas fueron heredadas a toda la raza humana. Por eso la carta de los Romanos 3 sigue diciendo: por cuanto todos pecaron en Eva y Adán, están destituidos de la gloria de Dios. El conocimiento entonces que ellos adquirieron no fue conforme a lo que habla Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ah? Este conocimiento no fue santo, sino vergonzoso. Tenía entonces las raíces en la conciencia de culpa y ahora ellos se esconden. ¿Acaso no es eso lo que provoca el pecado en el creyente? ¿Cuántos creyentes tardan y tardan y tardan? Pasa el verano, viene el invierno, al fin se atreven a confesar su falta. Lo peor es que así con la falta siguen partiendo el pan. Esa es una comunión entre comillas. O reconciliaciones, como vimos, que se hacen a medias. Y así se atreven a partir el pan. Dice hojas de higuera, dice. Esto es señal de pobreza espiritual. Aquí vemos impotencia, incapacidad de salvarse a sí mismo, de arreglar con sus propios esfuerzos inútiles para cubrir su pecado. Veamos el versículo 21 aquí de Génesis 3, mire lo que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, dice. Qué misericordia, hermanos. Estas hojas de higuera, mire la decadencia espiritual en que quedaron, destituidos, separados de esa comunión con Dios. Este sacrificio de aquel animalito inocente, esta figura es como una línea, es como una flecha, es una señal indicativa de la propiciación sustitutiva que señala, que apunta al Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor, hermanos. En realidad, que ve su situación, ve mi situación, desprovistos de misericordia, sumergidos en el pecado, y de ahí cumple Él esa profecía. Cuando aquel niño nace, hermanos, crece, se bautiza y inicia su ministerio, y Él mismo da su vida por la humanidad. Es crucificado, Él derrama su sangre poderosa que nos limpia de todo pecado, y es sepultado y resucita para nuestra justificación. Por eso que gloriosos versículos, hermanos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Efesios 1:7 y Colosenses 1:14, que son paralelos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquel primer animalito
que sacrifica a Dios apunta y señala al Cordero de Dios, hermanos. Qué maravilloso esto. Hay cosas tan bellas, hermanos, en la Escritura, toda la Escritura en sí. Las promesas valiosas, hermanos, que Él viene por su iglesia, por sus redimidos. Y quiere llevarnos y glorificar estos cuerpos, hermano, para que estemos en su santa presencia. Y como dijo un hermano hace poquito que lo oía allá en la asamblea, hermanos que conocen estas cosas teóricamente, pero sus actitudes no dicen que en realidad esperan esto. Y como vimos hace un ratito, ahí están, mire, pleiteándose unos con otros. Qué vergüenza, hermanos, ante el Señor estas actitudes. Dice que se escondieron, dice, de la presencia de Jehová. Se escondieron, dice, cuando oyeron la voz de Jehová. Ellos se paseaban al aire del día, con sus hojitas, mire, de higuera, ¿verdad? Esto de esconderse es una evidencia clara de que el hombre sabe que su pecado lo separa de Dios. Por eso cuidado con esto, hermano, cuidado con esto. Ellos se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Cuánto creyente habrá, hermanos, que hace cosas a escondidas? Yo no sé si me escucharon. ¿Me escuchan, hermanos? No crea que eso que usted está haciendo también a escondidas, Dios no lo sabe. Cuidado, hermano. Aquella pareja se escondió. ¿Cuánto creyente habrá que hace cosas a escondidas? ¿O que encubre su pecado? ¿O que niega su pecado ante los ancianos? ¿O cuántos ancianos hacen juicios injustos? Que porque él me da más ofrenda, que porque él es mi amigo. Parece que hoy no están aquí, bien. No están, ¿verdad? Son de otro lado, ¿verdad? ¿Me escuchan? Hermanos, no olvidemos de lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como dijo el hermano, me llamaba la atención. Hay quienes quieren llevarse eso hasta la tumba. Allá en el tribunal de Cristo que se arregla. Allá no se va a arreglar. Allá va a haber pérdida. Aquí es el lugar donde debemos de dejar de estar haciendo cosas a escondidas. ¿Se atreve usted a hablar cosas del hermano así a sus espaldas? Pregunto. Calumnias. Y después las niega así tan fácil. Aquellos se escondieron de la presencia. Pero ¿quién se puede esconder de la presencia de Dios? ¿Quién? Pues hemos visto entonces, amados hermanos, también ya las consecuencias es esto, del pecado, de aquella pareja. Ahora vamos a pasar, y para ir terminando, la maldición de la raza humana a causa del pecado. Y vamos a leer del versículo 9 al 13, acá en el capítulo 3, y dice así la palabra del Señor. Ya lo tenemos, ¿verdad? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Mire pues, excusas, ¿verdad? Abandonar la responsabilidad personal. La maldición entonces de la raza humana como causa del pecado. Allá en el Salmo 144:3 dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Estas actitudes después de pecar, lo único que causó en esta pareja fue huir de Dios, ¿verdad? Culpar a otro, cubrir su pecado, autojustificarse. Y estas expresiones, estas actitudes, hasta el día de hoy, ustedes y yo las oímos o las vemos. ¿Será así, hermanos, o no es así? Así es, hermanos. Y esto no lo hace el mundo. Disculpen ustedes, pero también se oye y se ve dentro de la iglesia. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Se ve dentro de la iglesia esto? Estas actitudes como consecuencia del pecado, hermano. ¿Se ve o no se ve? ¿Se oye o no se oye? Qué delicado. No hay como aclarar bien las cosas y arreglar bien las cosas, hermanos, delante de Dios. Mi pecado te declararé, dijo David, en el Salmo 32 también. Y con verdad, con sinceridad. No se me olvida que una vez un joven delante de los ancianos, la segunda vez que se le atendió, se le pidió que orara, y dentro de su oración dijo él: Señor, perdona, porque tú sabes que la vez pasada les mentí a los ancianos. Da risa, pero así lo dijo él, porque la primera vez negó todo. Yo estaba ahí presente. ¿Fíjense? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. ¿Para qué huye usted, hermano? ¿Para qué culpa a otros? ¿Cómo se atreve usted a seguir cubriendo su pecado? ¿Cómo se atreve usted a autojustificarse? El llamado es a reconocer nuestras faltas. Dios demanda más lealtad, más sinceridad delante de su presencia. Eso es lo que Él demanda. Carta a los Romanos. Y vamos a ver en el capítulo 1. Carta a los Romanos, capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor. Vea el versículo 21 que dice. Veamos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, miren, en sus razonamientos, y su necio corazón fue tenebrecido. También se hicieron necios. Miren las actitudes a que lleva el pecado al hombre. Versículo 30. Murmuradores, dice, detractores, miren, aborrecedores de Dios, dice, miren. ¿Se da cuenta? 32.
habiendo, dice, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Mire estas cosas. Y en Romanos 2:4 habla, hermanos, lo que el hombre en realidad necesita es un genuino y verdadero arrepentimiento delante de Dios. Es lo que necesita. No necesita estar escondiéndose, excusándose delante de Dios. Lo que necesita es un genuino y verdadero arrepentimiento para confesar su pecado delante de Dios y confesarlo como fue, como es. Esa es la verdad. Romanos 2:4 dice que el hombre ignora que la benignidad de Dios le guía al arrepentimiento. Dice. Eso es lo que necesita el hombre. ¿Dónde estás tú? No es que Dios ignore dónde estaba, sino lo que quiere Dios es llevarlo a la reflexión, que reconozca su falta, su desobediencia. Eso es lo que él buscaba. No que ignore dónde estaba esta pareja. Oí tu voz, dice ahí, y tuve miedo. Ahora ya la voz de Dios ya no le produce confianza, no le produce seguridad, sino que al contrario, inseguridad, y le provoca miedo a causa del pecado y miedo al juicio de Dios, porque sabe que sí le ha fallado. Fíjese que hay creyentes atrevidos, como lo fue esta pareja. Esta pareja hizo lo que nadie puede hacer. Repito, esta pareja hizo lo que nadie puede hacer delante de Dios. Pero hay creyentes atrevidos, los hay. ¿Qué quisieron hacer esta pareja? ¿Esconderse de Dios? Se atrevieron a hacer lo que nadie puede, esconderse de Dios. Por eso digo, hay creyentes atrevidos que lo hacen. Como que trajeran una maletita, ¿verdad? Ahí. Y ahí empacan su pecado y lo dejan allá afuera y entran a la iglesia. Y participan de todo como que sin nada. Ahí salen y pasan recogiendo otra vez su pecadito y se lo llevan, ignorando que está dentro del corazón. Y no ignoran, pero según ellos engañan a Dios. No os ignoréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero hay creyentes atrevidos. Cuando esto lo va a leer usted en casa, despacio, hablando de estas cosas. El Salmo 139, del versículo 1 al 6, específicamente el verso 4, habla de la omnisciencia de Dios. Él todo lo sabe, todo lo sabe. Del verso 7 al 12, específicamente el 7, habla de su omnipresencia. Está en todo lugar Él. Y del verso 13 al 18, especialmente el 14, habla de su omnipotencia. Fíjese ahí que ahí se menciona David de que aún los ojos del embrión vieron a Dios. Imagínese eso. Así es de que, amado hermano, el llamado es: ya no esconda muchas cosas, hombre, arréglelas. Ya no se atreva a esconderse usted mismo de Dios. No se atreva. Esta pareja quiso hacer lo que nadie puede hacer delante de Dios. Ahora, el versículo 11 en Génesis 3 nos habla
Desobedecer es una violación definitivamente a sus mandatos divinos. Y le damos el 12 y 13 para ir terminando, y dice así, Génesis 3. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso le dijo él a Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y antes, cuando Adán se excusa acá, dice: la mujer que me diste. Ahora ya no la ve como al principio, ¿eh? Ahora la hace culpable de que ella tiene la culpa de la acción de Adán, pero no es así. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Las autojustificaciones, las excusas, la irresponsabilidad, la desobediencia, echarle la culpa a otro, todo cambia a partir de aquí definitivamente. Ahí está marcada desde acá la muerte espiritual de toda la humanidad. El pecado, esa naturaleza pecaminosa que fue heredada a toda la humanidad, se marca acá en este pasaje. Todo cambia a partir de aquí. El pecado provoca separación de Dios y también provoca la muerte física. Un hermano dijo que en un velorio una señorita le preguntó: ¿y por qué tenía que morir mi padre? Dice que le dijo el predicador. Y él recordó Hebreos 9:27. ¿Qué dice ahí, hermanos? Así es, así es. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya está establecido, hermanos. Aquí no hay cremitas ni nada que quite las arrugas. Vale más, hermanos, como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 3, su primera carta, seguir, hermano, esforzándonos por alcanzar ese espíritu apacible y afable. Eso vale mucho más, hermanos, que estarse preocupando que me voy a cubrir las canitas, que me voy a mis arruguitas y que no será bueno el jabón de coche, dice usted, como decían en mi pueblo. No, ya está marcado, hermanos. Vamos a envejecer, pero tendremos un cuerpo glorificado. Gloria a su nombre, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, esto ha marcado grandemente las relaciones, por ejemplo, entre la sociedad, entre las parejas, entre los animales. Dios interroga a la pareja, pero qué interesante que no interroga a la serpiente, ¿verdad? Y la razón es porque ¿a quiénes les dio la ordenanza a ellos? ¿A la serpiente o a la pareja? Ahí está la diferencia. Si Él nos ha dado ordenanzas a nosotros, hermanos, es para que con la ayuda del Señor le supliquemos, le roguemos, le pidamos que nos ayude a ponerlas en práctica. Seamos responsables y ya no acusemos al otro, ya no escondamos nada, hermanos. Eso no nos ayuda en nuestra vida espiritual. Qué bueno cuando hay actitudes de una conciencia real y el hermano mismo dice: no, hermanos, no estoy bien para servir al Señor ahora. Eso es maravilloso, hermanos. No cualquiera dice eso. Mire que aunque sea con faltas, corriendito van para el púlpito. Y hermanos, perdonen que les diga, alcahuetos, que sabiendo la falta del hermano, los dejan que se paren en el lugar santo y lean la palabra de Dios.
Me parece que esto nos debe, a los ancianos y a hermanos celosos en la obra, nos debería de dar vergüenza y detenerlos, y si es posible decirle: mire, por favor, hermano, siéntese allá atrás, porque sacarlo no podemos. ¿Dónde está ese celo, esa autoridad, hermanos? Ya no seamos, hermanos, alcahuetos. Perdonen. Dice que los que tocamos los utensilios de Jehová debemos de llevar, ¿qué? Las manos, ¿qué? Limpias, dice el profeta Isaías. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Fue el consejo que le dieron a Timoteo y a la iglesia. Sin embargo, hermanos, es que como ese hermano sultano, bienvenido, le dice usted, ¿verdad? Y por eso mire cuántos problemas hay entre la iglesia, por hermanos que consienten el pecado de aquel que no anda bien y le da privilegios. Pero hermanos, que el Señor sea glorificado por hermanos en realidad conscientes. Esos siervos valen, hermanos, que ellos mismos confiesan: hermanos, oren por mí, esperemos un tiempito, ahorita no puedo. Esos siervos valen. Y valen altos quilates, hermano, porque el Señor trabaja en ellos y ellos se dejan formar por Él, por su santa palabra. Se dejan pulir como el oro. Bendito sea el Señor. Así es de que, como conclusiones, hermanos, la raza humana sin Cristo está sujeta al castigo eterno, a menos que se arrepientan. La muerte segunda les espera. Pero gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha convertido. Glorificado sea su nombre. La consumación del pecado da paso a la muerte espiritual inmediata. El acto de esconderse de Dios demuestra esta separación de Dios. Ahora, ¿piensa, amado hermano, seguir escondiendo su falta? ¿Qué va a hacer? Si el Señor les ha dado la oportunidad de venir acá y oír su palabra, ¿se va a seguir escondiendo? ¿Va a ocultar su falta? ¿Le va a seguir echando la culpa a otros, como Adán y Eva? No, hermano. Ustedes y yo estamos llamados para reconocer nuestras faltas y arreglarlas. Porque hijos del Señor somos y estamos llamados para servirle como a Él le agrada. Que Él bendiga esta palabra en cada corazón, hermanos. Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye